Comunicación con Anabela Cerventi, que es licenciada en psicología, para preguntarle algo que está, yo creo que un poco de moda, a ver si es así, que es la terapia de pareja, ¿no? Cuando hay señales de alerta en una pareja, por ejemplo, para acudir a una terapia. Anabela, ¿cómo estás? Cristian Romero te está saludando. Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer, bueno, charlar nuevamente contigo, y preguntarte eso, ¿cuáles son las señales que a uno le dice, che, tenemos que ir a una terapia? Sí, mira, en realidad está buenísimo que se hable cada vez más de estos temas. En principio porque nos permite hacer psicoeducación de que la terapia, tanto de pareja como individual, no es algo a lo que hay que acudir necesariamente cuando tenemos un incendio que apagar, sino que Ah, podemos ir para adquirir ciertas habilidades, habilidades de comunicación, habilidades socioemocionales, ¿sí? Y sobre todo en una pareja cuando vienen dos individuos que traen sus propias culturas de origen y que van a crear una nueva en ese compromiso que es la pareja, ¿no? Entonces, puede ayudar a que se comuniquen mejor, a establecer compromisos de pasatiempos, a gestionar mejor el tiempo compartido. Entonces, no necesariamente hay que esperar a que se instale un conflicto que no podamos solucionar o una toma de decisiones difíciles, sino que podemos ir a hacer un poco de balance, ¿no? Un poco de alineación y balanceo, te diría, cada tanto a una sesión suelta de terapia de pareja y de ahí establecer ciertas tareas, ¿no? bien, no hace falta que haya un inconveniente, sino que se puede prevenir el inconveniente en este caso. Sí, absolutamente. Muchos terapeutas somos bastante más flexibles en esto de que no hace falta que la terapia sea semanal o quincenal, sino que pueden pedir una sesión a demanda espontánea para trabajar un tema puntual y se pueden llevar algunas herramientas para seguir trabajando en casa, sí. Ujú. ¿Vos hacés terapia con pareja? Sí, hacía, ahora ya en este momento no estoy tomando turnos, estoy trabajando mucho lo vincular, pero desde el espacio individual, porque las sesiones de terapia de pareja que brindaba yo son de 90 minutos, ahora estoy con un tema de agenda ahí un poco apretada, Sí. pero sí, digo, las personas individuales a terapia vienen a trabajar temas vinculares por sobre cualquier otra cosa. Ajá. ¿Y cómo es una terapia de pareja? ¿Suele haber una discusión ahí y vos intervenís? ¿O suele ser todo en un ámbito más armonioso? No, porque yo te dije que hagas y te pedí Hay tal de cosa. todo, Claro. es buenísima la terapia de pareja, te juro que pasa de todo, pasa gente que boicotea y entonces que no viene, porque la terapia de pareja como cualquier terapia, uno lo ejerce desde distintos marcos teóricos, no todos los psicólogos trabajamos iguales, ni todos los protocolos son exactamente iguales, ¿no? Claro. Entonces, establecemos esos compromisos en un encuadre, en un contrato terapéutico que es un espacio con ciertas reglas, ¿no? Que, por ejemplo, la sesión no se va a empezar hasta que no estén todos los involucrados ahí en sesión, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que no podemos mandarnos mensajes por privado con uno u otro porque el equipo terapéutico es de tres, con lo cual si va a haber mensajes sucede en un grupo de WhatsApp en donde estamos todos los Ah, involucrados. vos no podés hablar con uno o con otro, sino todo lo que se habla, de acuerdo a la pareja, se habla entre tres. Sí, en todo caso, si alguien te manda un mensaje y te dice, mira Ana, me gustaría que trabajemos esto, no sé qué te parece, me preocupa tal cosa, yo en la sesión siguiente, muy respetuosamente, digo, mira, fulano me dijo que le está preocupando este tema, te parece que podemos abrirlo, es un buen momento, estás disponible para trabajar con esto, ¿no? Entonces lo expones de una manera más suave ahí sobre la mesa, ¿no? ¿no? Bien. Me contó este chisme, mira que vos te estás portando mal, digo, Sí, no, no es por ahí, ¿no? sí. ¿Las terapias de pareja tienden más a solucionar o van cuando no se animan a tomar una decisión de cortar? Claro, bueno, ahí suceden dos cosas, ¿no? En principio también esto que te digo, depende de cómo trabaja cada terapeuta, Sí. ¿no? Digo, habrá o no una agenda oculta, ¿no? Digo, los que vienen a terapia de pareja, algunos vienen con esa agenda oculta porque ya tomaron una decisión y están esperando el mejor momento para comunicarla, ¿sí? O solamente vienen porque es el deseo de una de las dos partes, con lo cual el establecimiento previo del sentido de esa terapia de pareja también es muy importante, esa Ujú. entrevista de admisión que se hace para saber por qué vienen ya abre un montón para que las personas trabajen en sus casas, ¿no? Y a partir de ahí una decisión saludable. La verdad es que la terapia de pareja también se puede usar para una separación con integridad, que los dos se vayan enteros entendiendo que es la mejor decisión para ambos, y que no uno de los dos quede por ahí muy roto en su autoestima, en su autoconcepto, que genera mucho dolor después hacer ese duelo, ¿no? Ujú. Porque como les digo siempre, si hubo amor va a haber dolor, porque el dolor es proporcional al amor que hubo en esa pareja, ¿no? Entonces cuando se pierde la Muy pareja buena es el... frase. Muchas veces yo también decía algo así, viste, que, bueno, si no te dolió, es porque no hubo amor. Un poco de dolor tiene que haber. Como Sí, quizás en algún momento hasta un poquito de celos, también sano digo, ¿no? Como que también puede ser una demostración de amor.
Sí, todo en su justa medida, ¿viste? Claro, Cuando no se convierte en algo disfuncional, son muestras de amor, por supuesto, de un proyecto compartido y tal, ¿no? Pero bueno, a veces empiezan a ocurrir ciertas interferencias y también alguno que está elaborando un conflicto puede necesitar un tiempo para esa elaboración antes de poder pronunciarlo en voz alta, ¿no? Y ahí ujú, empiezan los desajustes, ¿no? Porque, ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Estás muy callado, estás muy distante, estás muy... Y por ahí sencillamente necesito un tiempo para elaborar esto que está pasando, ¿no? claro. ¿Hay factores externos, digamos, a lo que es la pareja en sí que genere la crisis? Muchísimos, muchísimos, que te diría que casi todo lo que nos pasa, ¿no? En principio porque cuando nosotros nos conocemos, somos unos y con una configuración determinada, un horario laboral, Sí. determinados intereses, ciertos grupos sociales, ¿no? que frecuentamos, y con el tiempo eso va cambiando, porque diversifico mis mundos sociales y cambio de trabajo, porque de repente empiezo a practicar algún deporte, porque de repente los chicos están más grandes y puedo generar otras actividades por fuera de la casa. Bueno, todo eso pega de lleno, ¿no? Ni hablar si hay, por ejemplo, cambio de un trabajo que te lleva a viajar cuando antes no lo hacías y estabas siempre en tu casa, ¿no? Distintos horarios, distintas exigencias Ujú, que también te tienen más ocupado durante el día y hace que cuando estés en tu casa estés más reservado, más callado, más distante, ¿no? claro, claro. ¿Y qué es lo más común que te ha pasado, digamos, en las terapias de pareja? ¿Echarse la culpa uno a otro? ¿Existe la culpa de uno o siempre, como se dice, la culpa de los dos? Y hay responsabilidad compartida en esa comunicación que puede ser deficiente, pero mira, lo que más sucede, y yo siempre, viste, les digo frases media bobas porque quedan ahí, viste, dando Sí, vueltas, ¿no? Pero siempre les digo, mira, todo lo que das por sentado algún día se levanta de la silla, ¿no? Entonces, dar por sentado que el otro entiende determinado concepto de la misma manera que lo entendés vos, ya es un error por definición. Incluso el tema de la infidelidad, muchos lo comprenden de manera distinta. Para algunos infidelidad es tener una amistad del sexo opuesto, por ejemplo. Para otros una infidelidad implica una relación sexual. Para otros meramente una relación afectiva o mensajes, ¿no? Entonces, ya si claro. no nos ponemos de acuerdo con los significados, empezamos a entender cualquier cosa y es la fórmula para el desastre. Ujú. Está muy bueno esto que decís, más ahora con el caso de que se dio a conocer, ¿no? De Nico Vázquez. Uh -huh. Que Sí. muchos, ¿no? Que fueron infieles, que yo que sé, que era la pareja de tantos años, y bueno, y muchos que quedaron indignados, ¿no? Por la rotura de esa pareja que era idealizada por todos. Sí, totalmente. Todo el mundo está hablando de eso y la verdad es que también digo, los de afuera tenemos que mantenernos un poco al margen, porque muchas veces a esas parejas que están separándose se les hace demasiadas preguntas que son muy alienantes y a veces ni ellos tienen las respuestas. Todavía Claro. están elaborando qué es lo que está pasando con ellos mismos, ¿no? Ujú. Hay que dar un poco de espacio. Bueno, la otra vez, por ejemplo, estaba en una redacción, estaban opinando, estaban, no, la infidelidad y yo qué sé. Digo, bueno, pero si era un amor de tan fuerte y de tantos años, no sé si una infidelidad puede ser lo que rompa todo. Si entonces el amor no era tan fuerte, ¿no? Y como que se asombraron. Este, para que una sola cosa, digamos, rompa ese amor que todos tenían como ejemplo, me Mm. parece que no era tan fuerte entonces como lo veíamos. Y por eso te digo que depende de lo que cada uno considere amor e infidelidad, ¿no? Digo, Claro. como vos decís, hay amores que sí que pueden superar infidelidades, por ejemplo, ¿no? Pero siempre desde un lugar sano, porque si eso va a ser una moneda de cambio que yo te voy a hacer pagar ante cada conflicto y cada Claro. desacuerdo, ¿no? Digo, me parece que te sale bastante caro quedarte en esa pareja, Bueno, ¿no? hay dos cosas que me parece son fundamentales. Una, la infidelidad, como estábamos hablando, y la otra, hay muchos casos que se viralizaron de parejas donde él o ella pagaba un alquiler y el otro resulta que se enteró que el otro era propietario. ¿Me explico? Claro, Que le sí, cobraba el lo alquiler. he visto, sí. Bueno, eso también es un tema, ¿no? O sea, me parece que son como las dos puntas, el dinero Sí. y la fidelidad. Y bueno, viste, ahí aparece esta cosa de la concepción de la pareja, si somos realmente un sistema de sostén, de confianza, de transparencia y de honestidad, o estoy poniendo a prueba otras cuestiones, ¿no? Digo, porque ahí el sentido de mentir al otro, de ocultar un bien, digo, ya empezamos raro, ¿no? Ujú, porque es preferible blanquearlo, me parece, ¿no? Mirá, yo soy dueño de esta casa, en vez de ir a alquilar, no sé, vos pagás los impuestos.
Y o la vos pagás la transparencia te luz, da la no sé. opción de elegir siempre, ¿no? Y de saber exactamente quién es el otro. Como decíamos la vez pasada cuando hablamos, en las separaciones aparece esta frase de te desconozco, ¿no? Que es una frase muy desapacible, sobre todo cuando compartís muchos años con una persona, ¿no? Entonces, si yo ya empiezo, ¿no?, a darle al otro cuestiones encubiertas o poco transparentes, ¿cuál es el sentido para mí de formar ese sistema de sostén y confianza que es una pareja? Mira, para mí hay algo que les suelo decir tanto a los Ujú. consultantes como a las personas que vienen individual a trabajar tema vínculos. Yo me pondría a pensar mucho si al entrar en un sistema de pareja negociaría cosas que no negocio en una amistad. ¿No? Una pareja, digo, en el mejor de los Claro. casos es una amistad prendida a fuego, ¿no? Pero es una amistad, digo, si mi lugar con mis amigos es el lugar donde me puedo mostrar vulnerable, donde puedo hacer el ridículo, donde tengo confianza, donde puedo estar, no sé, alérgica, resfriada, y digo, una pareja no debería negociar menos que eso, ¿no? Ajá. Bueno, un muy buen concepto. Una amistad prendida a fuego. Eh, Te hago una consulta. ¿Cuáles son los cambios que se pueden lograr a través de la terapia? ¿Hay cambios, digamos, reales en las actitudes de las personas? Sí, para empezar esta cosa de empezar a escucharnos de manera diferente sin agregarle intencionalidad, ¿no? Ujú. Una cosa es decir, che, mira, cuando vos haces esto, que es una costumbre que tenés reinstalada, por ejemplo, no sé, después de cenar, te puedes escuchar música a todo volumen, a mí me pasa que me cuesta mucho dormirme, que no es lo mismo que decirte, no me dejas dormir nunca, porque ahí Ujú. te estoy adjudicando una intencionalidad. ¿No? De la otra manera te estoy informando que una costumbre que vos tenés instalada a mí me pega en algún sentido que me complica la rutina y te doy la opción de elegir. No te acuso por ser quien sos. Claro. ¿Sí? Entonces, aprendemos a comunicar esas cosas distintas, a escucharnos distinto. Muchas veces se agrega demasiada información a lo que realmente el otro está diciendo. A veces nos comunicamos de manera en que dejo al otro solamente en posición de defenderse y ya no estamos discutiendo la idea, nos vamos a cualquier otro lugar que es personal y que no es conceptual. Ujú. Y además se pueden brindar tareas, ¿no? Las personas, sobre todo cuando ya llevan varios años en pareja, se olvidan que pueden seguir teniendo citas, se olvida que pueden seguir programando los momentos especiales, que pueden seguir haciendo espacio para compartir cosas novedosas y traemos todo eso a la superficie. Ujú. Bien, mira, me llama la atención, esto de que hay actitudes que se pueden llegar a modificar. Sí, Eh, muchísimas, sí. y es verdad que existe la crisis muchos dicen del séptimo año, ¿no? Crisis, Sí, le llaman la crisis del sí. séptimo año. No sé por qué justo a ese periodo hay como una crisis en la mayoría de las parejas. Sí, mira, hay una explicación que viene desde nuestro set más biológico, ¿viste? Nosotros somos un binomio cultural natural de alguna manera, ¿no? Somos animales culturales y nuestra biología genera ciertos neurotransmisores en las distintas etapas del enamoramiento, de la Ujú. búsqueda de apego, que se parece más por alguna época a lo animal, ¿no? ¿Viste? Cuando estamos en el momento de la pasión y el enamoramiento es nuestra época de apareamiento, ¿no? Nos Claro. ponemos modo pavo real, ¿no? Mostramos nuestras mejores plumas, ¿no? Y empezamos a generar eso que biológicamente es insostenible en el tiempo, porque todo ese tiempo que vos estás disponible para la persona en ese momento, la cantidad de mensajes que mandas, las horas que pasás sin dormir, no lo podés extender a lo largo de los años, Ajá. porque nadie sobrevive a eso, ¿no? Ajá. Entonces, de esa pasión y enamoramiento se pasa a una atracción más madura y de ahí se pasa a un apego, ¿no? Y de ese apego se pasa al amor de la construcción del proyecto conjunto, donde puede venir el proyecto de familia atado a eso. Si se supera eso, fantástico, pero si no, ahí viene esa famosa crisis del séptimo año, ¿no? En el corte temporal, que es donde parece que esa pasión se fue de viaje, ¿no? Y tenemos que salir a buscarla y a volver a generarla. Pero tiene que ver con eso, con cómo va ¿Se traspasando de la pasión se a un puede apego. reencontrar esa pasión? Sí, totalmente. No es que Sí. se pierde, digamos, con la rutina. No, hay que hacerle lugar, como todo lo que digo, a ver, si no la pudiéramos recuperar, tampoco se podría encender con una nueva persona, ¿no? Y de hecho eso sucede. El Ajá. punto es justamente darle lugar. Si vos superás ese momento en el que lo mundano entra en la relación, ¿no? Digo, ahí ganaste todo, ¿no? Ujú. Porque es ese momento en el que uno no puede dejar a la rutina de lado, ¿no? Digo, a ver, cuando vos salís a lugares lindos y te vestís lindo, muy pocas cosas pueden fallar.
¿no? Ujú. Ahora superar los ritmos de la escuela, buscar el disfraz de dama antigua, olvidarte de comprar bolsas de basura, llevar la mascota al veterinario, ¿no? Digo, empiezan a pasar todas esas cosas que van empujando la pasión un poco por fuera de la puerta, ¿no? Bueno, hay que Ujú. volver a abrir la puerta, programarla, como te decía, volver a tener citas, salir y hablar de otras cosas que no tengan que ver con las rutinas, volver a hacernos las mismas preguntas que nos hacíamos cuando éramos novios, por Ujú. ejemplo, ¿no? Bueno, lo que me da la sensación por ahí muchas veces, la rutina apaga por ahí ese fuego que vos hablabas del principio, y la convivencia, ¿no? Después de quizás de muchos años. ¿Te consultan por esto, por la falta, por ejemplo, de encuentros sexuales entre parejas? Sí, preocupa mucho la falta de frecuencia, porque además genera muchas inseguridades en el otro, ¿no? Che, ya no me busca como me buscaba antes, o no hay contacto físico, o antes me abrazaba más y ahora no me abraza, y empieza a generar sobre todo mucha inseguridad respecto del aspecto físico, mucha inseguridad respecto de si esta persona está en contacto con nuevos grupos sociales, ¿no? Ujú, Aparece el miedo al desplazamiento, por eso todas estas cosas hay que ponerlas muy respetuosamente, pero también de manera transparente sobre la mesa, ¿no? ujú. Y suele ser una solución, digamos, esto que propuso en algún momento o que dio a conocer Fantino y lo que dio a conocer, por ejemplo, Patricia Sosa, que vivían bueno, Patricia en casas separadas, ¿no? Separada. Fantino en habitaciones separadas. Sí. ¿Esto funciona también? Sí, funciona no para todos, ¿sí? Nunca tenemos soluciones que sean universales y que aplique para todo el mundo, porque también hay personas a las que eso les genera muchísima inseguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, como dice el refrán, cada pareja es un mundo. Sí, por eso te hablaba al principio esto de crear la propia cultura de la pareja, ¿no? ¿Qué códigos trae cada uno de origen? ¿Cuáles son sus expectativas? Y empezar a combinar y encastrar esto de una manera que nos funcione a los dos. Ujú. ¿Y alguna cosa que puedas contar que te haya resultado rara, que haya generado un conflicto, no sé? Programa de televisión, a uno le gustaba una cosa, al otro otro, o gustos musicales. ¿Hubo casos de estos? Sí, aparecen costumbres que son, yo siempre tuve gatos y vos siempre tuviste perros, entonces a la hora de elegir una mascota es un conflicto, o uno que es vegetariano y otro que si no come carne no es una cena, ¿no? Claro. Entonces a la hora de salir a comprar los alimentos es una batalla campal, y de tener cosas separadas en la heladera. Sobre todo estas costumbres, las más mundanas son las que más ruido hacen, ¿no? Porque es justamente donde yo me siento en casa, ¿no? Y si hay algo que a mí me molesta, me empieza a incomodar mi estadía en mi propia casa, ¿no? Ujú. Anabela, ¿y cómo te descargas vos de todo esto que recibís constantemente? Bueno, lo peor que los psicólogos podemos hacer por nuestros pacientes es ir a terapia nosotros Ir a mismos. terapia también, claro. Claro. Y además tengo unos grandiosos colegas con los que hablamos todos los días y supervisamos y covisionamos casos y seguimos estudiando y demás, que es un gran grupo de sostén, ¿sí? Excelente. ¿Cómo te pueden seguir en redes? En anabela.serventi me encuentran en Instagram o pueden buscar en YouTube las entrevistas también para escucharlas de nuevo. Anabela, muy amable como siempre. Un placer hablar Por con vos. favor, a vos, un lujo de conversación, Cristian, como Gracias, siempre. Hasta luego.